El sol caía lento sobre los campos de trigo que rodeaban la hacienda Montoro, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Isabela se mantenía erguida, el rostro limpio pero tenso, frente a un grupo de invitados que reían con copas de vino en la mano, ignorando su presencia. Don Julián, su padre, brindaba con una sonrisa altiva mientras sostenía del brazo a su esposa legítima, doña Aurelia. En esa escena de lujo y apariencias, ella era una sombra, una intrusa. «¿Qué hace esa muchacha aquí?», espetó una de las damas, señalándola sin disimulo. Don Julián se giró con lentitud. Sus ojos encontraron los de Isabela. Por un momento, el tiempo se congeló. Ella creyó que tal vez por una vez él la reconocería, que quizás esa noche dejaría de esconderla. Pero no. Es la hija de una sirvienta. «La tuvimos por compasión», dijo con voz fría sin mirarla directamente. Un murmullo recorrió el salón. Isabela sintió que le arrancaban el alma. No fue solo la humillación, fue la sentencia. Aquel hombre, su padre biológico, había decidido borrarla. ¿Te imaginas ser rechazada por tu propio padre delante de todos? Suscríbete al canal para conocer esta historia jamás contada en los libros. Isabela giró sobre sus talones y salió corriendo hacia el jardín con los ojos empañados. Los ecos de las risas, las miradas, los cuchicheos, todo la seguía como una cadena invisible. Cruzó la fuente, las estatuas, los rosales, y siguió corriendo sin rumbo hasta que la luna se alzó sobre su cabello suelto. Esa noche no volvió a su habitación. Se refugió en el establo, abrazada a su chaqueta raída, temblando de rabia y tristeza. Al amanecer, antes de que los criados despertaran, tomó un pequeño bolso con lo poco que tenía, una cruz de madera, una carta que su madre le había dejado antes de morir y una muda de ropa. Sabía que su padre no solo la había deshonrado, pronto buscaría desaparecerla por completo. Recordó las historias que había escuchado de niña sobre un convento en las afueras del valle, donde las monjas recibían a mujeres en desgracia. No tenía un plan, ni esperanza, solo el impulso de no quedarse donde ya no existía para nadie. Caminó durante horas bajo el sol que quemaba su piel morena. Los pies le sangraban, las piernas le dolían, pero no se detuvo. Cada paso era una negación a su apellido, una afirmación de su dignidad. Al llegar al pueblo de San Rafael, ya estaba oscureciendo. Preguntó por el convento y una anciana le indicó el camino con un gesto seco, como si reconociera en ella la miseria del exilio. A unos kilómetros más allá, sobre una colina árida, las paredes blancas del convento brillaban como una promesa. Se acercó con timidez, tocó la campana de la entrada. Un rostro anciano apareció tras la reja. «¿Qué deseas, hija?» «Refugio», murmuró. «Solo por una noche». La monja la miró con desconfianza, pero al ver su estado abrió la puerta. El silencio del claustro envolvió a Isabela como una mortaja. Allí, entre las paredes frías y los rezos lejanos, creyó haber encontrado, por fin, un lugar donde desaparecer. Pero esa paz sería apenas un respiro. El destino y los hombres que la buscaban no se detendrían tan fácilmente. Las campanas del convento de Santa Clara repicaban a lo lejos, marcando el amanecer con un canto grave que se colaba por los pasillos como un susurro ritual. Isabela, envuelta en una túnica prestada y con el cabello recogido bajo un velo oscuro, se arrodillaba en una esquina del coro, imitando los movimientos de las demás novicias. Había aprendido a moverse en silencio, a no levantar la mirada, a mimetizarse con las otras como si fuera una sombra más entre los muros. Durante 3 días, nadie preguntó por su nombre. La Madre Superiora, una mujer severa de rostro curtido, aceptó la historia a medias que Isabela le ofreció, que había huido de un compromiso forzado y que deseaba consagrarse a Dios. No era la primera ni la última que llegaba con ojos de tormenta. En ese lugar, el silencio era suficiente confesión. Pero no todos se dejaban engañar por el hábito. Fray Clemente, el anciano sacerdote encargado de las misas y confesiones, la observaba desde el primer día. Sus ojos grises, profundos como pozos, parecían escudriñar el alma
con solo posar sobre ella. Una mañana, tras la oración, la llamó en voz baja. «Tú no eres una de ellas», dijo con suavidad, sin reproche. Isabela bajó la cabeza, temblando. «No vine a profanar nada. Solo necesitaba un techo, solo un poco de tiempo». Fray Clemente suspiró, inclinándose con dificultad sobre su bastón. En lugar de condenarla, le ofreció pan y una infusión de hierbas. «Aquí no somos jueces. Pero si alguien te busca con intención de hacerte daño, no podremos protegerte mucho tiempo. El mundo encuentra lo que desea, incluso tras los muros de Dios». Isabela lo miró con los ojos llenos de gratitud y miedo. Esa tarde, mientras lavaba ropa en el patio trasero, escuchó una conversación entre dos monjas. Hablaban de un joven apuesto que había llegado al pueblo buscando a una muchacha desaparecida. Llevaba consigo una carta del padre de la muchacha y ofrecía una generosa recompensa. Dijo que era urgente, que la joven podría estar confundida, comentó una de ellas, y que tenía problemas mentales. ¡Qué barbaridad! Isabela sintió un escalofrío. No necesitaba preguntar quién era. Mateo Aguilar. El prometido que su padre había elegido por ella. El mismo que intentó besarla por la fuerza cuando nadie miraba. El que sonreía con hipocresía frente a don Julián mientras le susurraba amenazas al oído cuando estaban solos. Ahora él la buscaba, con la bendición de su padre. Esa noche no pudo dormir. El miedo la sacudía como una fiebre. En medio del insomnio, Fray Clemente la encontró llorando junto al altar. Se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron varios minutos en silencio. «Mañana vendrá al convento», dijo él al fin. «Ya habló con la Madre Superiora. Dijo que vienes de una familia influyente, que te sacarán por la fuerza si es necesario». Isabela apretó los puños. «No puedo volver. Prefiero morir en el monte que vivir bajo sus órdenes». Fray Clemente la miró largo rato, como si viera en ella algo antiguo y doloroso. «Entonces escapa antes del alba», susurró. «Hay un viejo camino detrás del huerto, poco transitado. Vístete como una novicia. Nadie sospechará de una monja solitaria. No te detengas, no mires atrás». Isabela asintió. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Ya no era solo una fugitiva. Era una mujer que había decidido borrar su nombre para salvarse del destino que otros habían escrito por ella. Y la madrugada ya se asomaba, con la promesa de un nuevo éxodo. El cielo aún era negro cuando Isabela ató la túnica sobre su ropa y cubrió su rostro con el velo. El convento dormía, salvo por el canto lejano de un gallo y el crujir de los árboles en el huerto. Cada paso que daba entre los corredores vacíos parecía gritar, y el eco de sus sandalias era un tambor de guerra contra su ansiedad. Se detuvo frente a la puerta trasera, donde Fray Clemente la aguardaba con una linterna tenue. «Sigue recto hasta el arroyo», susurró él. «Luego cruza el campo de magueyes. Hay una vieja vereda que lleva al bosque». Ella asintió sin hablar. El anciano le entregó una bolsa de tela con pan seco, unas monedas y una medalla. «No confíes en nadie», agregó, «y no digas tu nombre ni una sola vez». Isabela bajó la mirada. No había lágrimas, solo un silencio denso, resignado. Dio un paso atrás, hizo una leve reverencia y se perdió en la negrura como un suspiro que el viento arrastra. Avanzó entre la maleza, esquivando piedras, ramas, espinas. Las zarzas le rasgaron los tobillos. Las alpargatas mojadas por el rocío le pesaban como plomo. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un perseguidor. El miedo era su único compañero, latiendo en su pecho al ritmo de sus pasos. El campo abierto se extendía como un mar dorado, salpicado de agaves y cactus. Allí, bajo la tenue luz del amanecer, ya no había muros que la protegieran, ni campanas que la despertaran. Solo vastedad, soledad, y una libertad que dolía como una herida nueva. En el pueblo, Mateo ya había despertado. Vestido con su chaqueta de cuero oscuro, montó su caballo con furia.
Sabía que la muchacha no estaba entre las monjas. Lo supo por el nerviosismo en los ojos de la Madre Superiora, por las evasivas del viejo sacerdote. Sabía que Isabela huía, y eso le enfurecía más que la desobediencia misma. No era el amor lo que lo movía, sino el orgullo herido, la humillación de no haberla sometido. Isabela, ignorante aún de cuán cerca se movía su sombra, siguió su marcha. El sol empezaba a teñir el cielo con matices cobrizos, y el calor pronto la golpeó como un muro invisible. Bebió un poco del agua que llevaba en la cantimplora vieja. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que debía alejarse de todo lo que la conocía. Al llegar al borde del bosque, sus piernas ya temblaban. Había caminado más de lo que creía posible. Se sentó sobre una roca para respirar, pero no podía permitirse el descanso. Sabía que en cuanto el día se levantara del todo, la buscarían. El hábito que la había protegido en el convento ahora era un disfraz que podía delatarla. Entonces lo decidió. Se despojó de la túnica. Debajo llevaba una blusa sencilla y una falda raída. Guardó el velo en la bolsa. Ahora, ante los ojos del mundo, no era ni monja ni hija de hacendado. Era solo una mujer sin pasado, sin destino, cruzando la frontera entre la obediencia y la supervivencia. Cuando las primeras aves cantaron entre las ramas, ella se adentró en el bosque. La espesura la recibió como una madre muda. No había senderos, solo raíces, hojas húmedas, aromas salvajes. Pero allí, por primera vez desde que huyó, sintió algo parecido a calma. Isabela no lo sabía aún, pero en lo profundo de ese bosque algo la esperaba. Algo más antiguo que el odio de su padre y más fuerte que el miedo de su presente. El sol ya estaba alto cuando Isabela sintió que no podía dar un paso más. La humedad del bosque le calaba los huesos, y cada bocanada de aire era una mezcla espesa de savia, tierra y hojas en descomposición. El sudor le cubría la frente, las manos le temblaban. Se aferró al tronco de un árbol grueso, jadeando. Las piernas no le respondieron. Cayó de rodillas, luego de lado, y finalmente quedó tendida sobre un lecho de musgo, con los ojos cerrados y el corazón al borde del colapso. El silencio se apoderó del lugar. Solo se oía el canto de los insectos y el susurro de las ramas movidas por el viento. Entre la maleza a unos metros alguien observaba. Tenoch no se movió de inmediato. La había seguido desde que cruzó el arroyo. No por desconfianza, sino por costumbre. En esos territorios, cada presencia nueva era un presagio. No era la primera vez que alguien huía hacia el bosque, pero sí la primera vez que veía a una mujer tan joven, sola y vestida como quien busca desaparecer del mundo. Llevaba pintura de guerra seca sobre el rostro, collares de hueso y un cuchillo colgando de su cinturón. Sus ojos, negros y quietos como los de un felino, no parpadeaban mientras la observaba. La muchacha no se levantaba. Se acercó despacio, con los pies descalzos, sin hacer ruido. Cuando estuvo junto a ella, notó que su respiración era débil pero constante. No parecía herida, solo agotada. Su piel ardía. El calor del cuerpo no era normal. Miró a su alrededor. Sabía que si la dejaba ahí, los coyotes la encontrarían primero que el destino. Cerró los ojos un segundo, como pidiendo permiso a algo más grande que él. Luego la cargó. Isabela apenas sintió que la levantaban. En su delirio, creyó que era un ángel o un demonio. No importaba. Su cuerpo se abandonó a esos brazos fuertes que no temblaban. Caminaron en silencio por senderos que solo él conocía. Bajaron por una grieta entre las piedras, cruzaron un riachuelo oculto y subieron hasta una formación rocosa que desde fuera parecía un muro impenetrable. Allí, tras una cortina de raíces, se abría una entrada angosta. Una cueva. Dentro, el aire era fresco y húmedo. Tenoch depositó a Isabela sobre una manta de piel. Luego encendió un pequeño fuego y mezcló hojas secas en una vasija de barro. Le mojó los labios con el líquido amargo. Horas después, Isabela abrió los ojos. Todo era oscuro, salvo por la luz temblorosa del fuego. Sintió frío, pero también algo parecido a protección. Trató de incorporarse, pero el mareo la venció.
No te muevas, dijo una voz grave. Ella giró la cabeza. A unos pasos, un hombre de piel morena y mirada firme la observaba. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz rasposa. En un lugar donde nadie te encontrará. ¿Quién eres? Alguien que no pregunta nombres y que no da los suyos. Isabela tragó saliva. La respiración le costaba. ¿Me vas a hacer daño? Tenoch se acercó. Sus ojos no tenían amenaza, pero tampoco compasión. Si quisiera hacerte daño, no estarías viva. Ella asintió levemente. Volvió a cerrar los ojos. No tenía fuerzas para discutir ni escapar. Algo en su interior le decía que, al menos por ahora, estaba a salvo. Tenoch, en silencio, regresó al fuego. Afuera, la noche caía sobre el bosque como un telón espeso, y en lo más profundo de esa cueva, una historia que cambiaría ambos destinos apenas comenzaba a despertarse. El amanecer se filtraba por las grietas superiores de la cueva, tiñendo las paredes de un tono ámbar opaco. Isabela despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y la garganta reseca. Se incorporó con dificultad. La manta de piel la cubría hasta la cintura, y al mirar alrededor notó que no estaba sola. Sentado frente al fuego, tallando un trozo de madera con una hoja curva, el hombre la observaba en silencio. «Dormiste casi un día entero», dijo sin levantar la voz. Isabela frunció el ceño, aún desorientada. «¿Dónde estoy exactamente?» «En las entrañas del cerro. Este lugar no tiene nombre para los de afuera». Ella se cubrió con la manta, notando lo sucia que estaba su ropa, lo enmarañado de su cabello, el olor agrio que la envolvía. No había espejo, pero podía imaginar su aspecto. Una fugitiva sin rumbo, una desconocida en tierra ajena. «¿Por qué me ayudaste?» Tenoch dejó el cuchillo a un lado y sopló sobre la figura que esculpía. «Porque no estaba muerto el corazón. Todavía latía». Isabela lo miró. No entendía si era una respuesta literal o una metáfora. El hombre hablaba con una calma extraña, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. «¿Quién eres tú?» «Nadie importante para tu mundo». «¿Y tú qué sabes de mi mundo?» Tenoch la miró entonces, directo, sin suavidad. «Sé que vienes huyendo, que tienes miedo, y que llevas en los ojos el peso de algo que no elegiste». Isabela bajó la vista. Un silencio denso llenó la cueva. El fuego crepitaba, como queriendo romper la tensión entre ellos. «No pienso quedarme mucho tiempo», dijo al fin. «No tienes por dónde ir. Afuera hay hombres que rastrean a los suyos como a animales perdidos. ¿Cómo sabes que me buscan? Porque no llegaste por casualidad. Nadie llega aquí sin estar desesperado». Ella apretó los labios. No podía negar lo obvio. Aquel hombre la conocía sin conocerla, como si leyera los hilos invisibles de su historia. «¿Tú vives aquí? Desde que los blancos quemaron mi aldea, desde que enterré a los míos». Isabela sintió un vuelco en el pecho. «¿Eres apache?» «Lo fui. Ahora soy solo un recuerdo de eso». El tono de su voz no tenía odio, pero sí una tristeza ancestral que se le metió bajo la piel. Tenoch se levantó, recogió un cuenco y lo llenó con una sopa humeante. «Come, luego decides si te vas o te escondes mejor». Ella tomó el cuenco con manos temblorosas. El aroma le revolvió el estómago, no por asco, sino por hambre. Hacía días que no probaba algo caliente. Mientras comía en silencio, lo observó. No era viejo, pero sus ojos parecían haber vivido siglos. Su cuerpo estaba curtido por el sol y las batallas. Era un hombre de la tierra, con la fuerza del monte y la paciencia de la piedra. «¿Qué es esa figura que esculpías?» «Un colibrí, para espantar la tristeza». «¿Funciona?» «A veces». Isabela dejó escapar una leve risa, no de alegría, sino de ironía. La idea de que algo tan pequeño pudiera luchar contra todo lo que la perseguía le pareció absurda y al mismo tiempo reconfortante. Cuando terminó de comer, volvió a cubrirse con la manta. «Solo descansaré un poco más. Luego me iré». Tenoch asintió. «Haz lo que debas. Aquí nadie te retiene.
pero si decides quedarte, tendrás que aprender a ver más allá del miedo. Isabela no respondió. Cerró los ojos, sintiendo por primera vez en días que el peso sobre sus hombros era apenas soportable. La cueva, el extraño, el fuego, todo era extraño, pero en lo desconocido a veces también se esconde un refugio. Pasaron 2 días antes de que Isabela lograra ponerse de pie con firmeza. Su cuerpo aún estaba débil, pero el calor del fuego, la infusión de hierbas y el silencio absoluto de la cueva le habían devuelto algo de fuerza. Tenoch se mantenía distante. Le hablaba poco, solo lo necesario. Salía cada mañana sin decir a dónde, y regresaba al anochecer con frutos, raíces o animales pequeños que preparaba sin ceremonias. Isabela, por su parte, observaba. Cada movimiento del hombre era preciso, ritual. Había algo en él que no encajaba con los hombres que había conocido. No imponía, no preguntaba, no tocaba. Solo habitaba el espacio con una quietud que al principio le resultaba inquietante, pero que con los días comenzó a parecerle familiar. Una tarde, mientras él se ausentaba, decidió explorar los rincones de la cueva. No por desconfianza, sino por curiosidad. Avanzó por un pasillo estrecho, guiada por la luz tenue que se filtraba desde una abertura en lo alto. Sus dedos rozaban las paredes frías y rugosas. De pronto, la piedra cambió de textura. Era más lisa, como pulida. Se detuvo al ver los primeros símbolos. Grabados con precisión en la roca, había figuras de animales, soles, espirales, manos abiertas. No eran garabatos, eran mensajes, historias. «No deberías tocar eso», dijo la voz firme de Tenoch detrás de ella. Isabela se giró con sobresalto. «Lo siento, no sabía que...» Él no se acercó, permaneció en la sombra. «Esto no es solo piedra. Aquí están los recuerdos de mi pueblo. ¿Tú los hiciste?» «No. Los míos, mis ancestros, los que huyeron antes que yo, los que dejaron su voz atrapada en la roca para que no desapareciera del todo». Isabela se quedó en silencio, con la mano suspendida en el aire. «Son hermosos», dijo al fin. «Tristes pero hermosos». Tenoch bajó la mirada como si aquel elogio le doliera más que cualquier insulto. «No es arte, es testimonio. ¿Puedo preguntar qué pasó?» Él dudó. Luego caminó lentamente hacia una figura más grande, un guerrero con lanzas, rodeado de llamas. Nos ofrecieron paz a cambio de silencio, tierra a cambio de sumisión, cruz a cambio de raíz. Muchos aceptaron. Otros como yo nos escondimos. Aquí, entre estas piedras, sigo hablando con los que ya no están. Isabela sintió un nudo en la garganta. Mi madre también hablaba con los muertos. Decía que los sueños eran puertas y que a veces ellos venían a decirnos cosas que no escuchamos despiertos. Tu madre era sabia. Murió cuando yo era niña. Mi padre no la amaba, solo la usó. Y cuando nací me escondió. Por eso corriste, Isabela asintió. Corrí porque me obligaban a casarme con un hombre cruel. Corrí porque mi nombre solo era una vergüenza para él. Corrí porque nadie escuchaba mis no. Tenoch se sentó frente a ella. No habló, pero sus ojos ya no tenían la dureza del primer día. Algo se había roto entre ellos. Una barrera, una desconfianza ancestral. «Este lugar está vivo», dijo él en voz baja. «Si decides quedarte, la cueva te protegerá. Pero no solo eso, también te exigirá respeto. No es un escondite, es un templo. Entonces prometo no profanarlo. Y prométete a ti misma que ya no correrás sin rumbo. Porque hay caminos que solo se abren a quien decide quedarse». Isabela cerró los ojos por un instante. El silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era uno que hablaba en voz baja, que ofrecía espacio, raíz, sentido. Por primera vez, Isabela sintió que quizás ya no era una fugitiva. El viento bajaba con fuerza desde los cerros, trayendo consigo el murmullo de ramas rotas y hojas secas. En el pequeño pueblo de San Rafael, los días volvían a su rutina.
el mercado, los rezos, las conversaciones a media voz en las puertas de adobe. Pero desde la llegada de Mateo Aguilar, algo había cambiado. Su presencia, impecable pero inquietante, despertaba más temor que respeto. Montaba un caballo negro, siempre impecablemente vestido, con una mirada que barría cada rostro en busca de señales. Llevaba días interrogando a todos, tenderos, monjas, niños. Mostraba una medalla de plata y preguntaba por una muchacha de ojos tristes y cabello azabache. Prometía recompensas, sonreía, pero detrás de esa sonrisa latía algo más oscuro. En la cantina, el cantinero hablaba en voz baja con un arriero. Dice que es el prometido, pero no parece venir por amor. ¿Y si ella no quiere volver? Entonces será peor. Ese tipo no busca esposa, busca propiedad. Las palabras corrían como riachuelos bajo tierra, hasta que una noche, junto al fogón, una anciana comentó algo que cambió el curso de todo. Yo la vi, vestida de monja, saliendo por detrás del convento. Pero no era una de ellas, caminaba rápido como quien huye del diablo. Mateo escuchó, no dijo nada. Solo bebió su copa de mezcal y se marchó sin pagar. A la mañana siguiente, estaba en la puerta del convento con 2 hombres armados. La madre superiora lo recibió con el ceño fruncido. Esa muchacha no está aquí, y no tenemos registros de su entrada. Mateo alzó la voz con falsa cortesía. Una joven con hábito abandonó el convento hace menos de una semana. Fue vista por varios en dirección al bosque. Si alguien la protege, será considerado cómplice de fuga y desacato. Fray Clemente, que escuchaba desde el umbral, se adelantó con dificultad. Usted no busca justicia, busca obediencia. Pero le advierto, señor Aguilar, hay lugares donde su poder no alcanza. Mateo sonrió con frialdad. Todo se alcanza con tiempo, y yo tengo paciencia. Mientras tanto, en las veredas cercanas al bosque, comenzaron a surgir historias. Cazadores hablaban de una mujer que bebía agua del río como un animal salvaje. Otros afirmaban haberla visto trepar entre las rocas, cubierta con un velo raído, los ojos encendidos por el miedo. Algunos decían que era una bruja, otros un espíritu. Es una monja que huyó del pecado, dijo un viejo entre copas. El monte la tragó. Uno de los hombres de Mateo lo oyó. ¿Dónde? Más allá del cañón de las Águilas, donde nadie va. La noticia llegó pronto a los oídos equivocados. En lo profundo de la cueva, Isabela no sabía nada. Pero esa noche, al observar a Tenoch preparar la comida en silencio, algo en su pecho se tensó. Una inquietud sin razón aparente. El tipo de presentimiento que había aprendido a no ignorar. ¿Has sentido que algo se acerca?, preguntó. Tenoch no respondió de inmediato. Luego dejó el cuchillo sobre la piedra y alzó la vista. Los animales están más callados, y el aire huele distinto. ¿Crees que nos buscan? Nunca dejaron de hacerlo. Isabela tragó saliva. El temor volvió a instalarse en su pecho como un huésped no invitado. Pero esta vez no estaba sola. Si vienen, ¿lucharás? Tenoch se acercó y le tendió un cuenco con sopa. Comamos primero. La guerra llega sola, pero el hambre no espera. Ella sonrió débilmente, pero sabía, igual que él, que algo se avecinaba, algo que pondría a prueba todo lo que hasta ahora habían construido en la sombra. El bosque era un maestro silencioso. Cada día, Isabela aprendía algo nuevo, a distinguir las huellas de los venados, a reconocer el silbido de las serpientes, a preparar infusiones con hojas amargas que calmaban la fiebre. Tenoch no enseñaba con palabras, sino con gestos. Observaba, mostraba, y luego se alejaba para que ella aprendiera por sí misma. Al principio, ella se sentía torpe. Sus manos, criadas para bordar y escribir, ahora arrancaban raíces y despellejaban conejos. Se manchaba de barro, se raspaba los brazos, se dormía sobre piedra. Pero poco a poco empezó a encontrar un ritmo en ese caos. El mundo salvaje dejaba de ser un enemigo y comenzaba a sentirse como un hogar. Tenoch la miraba de lejos,
Había algo en esa joven que lo desconcertaba. No era solo su belleza rota, ni su dignidad aún herida. Era la forma en que miraba el fuego por las noches, como si buscara en las llamas las respuestas que no encontraba en su historia. Una tarde, mientras recolectaban frutos cerca del arroyo, Isabela rompió el silencio. ¿Alguna vez quisiste pertenecer a otro lugar? Tenoch no respondió de inmediato. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo nunca pertenecí al mío. ¿Y cuál era el tuyo? La hacienda Montoro. Mi padre era el dueño, y yo, la hija que no podía mostrar. Mi madre era mestiza, él era español. Me mantuvo oculta toda la vida. Me educó a escondidas. Me miraba como si yo fuera su pecado más grande. Tenoch se detuvo. No la interrumpió. Un día decidió que debía casarme con uno de sus aliados, un hombre cruel. Mateo Aguilar. Me dijo que así limpiaría su conciencia y aseguraría su fortuna. Cuando me negué me llamó desagradecida. Me dijo que no tenía derecho a elegir. Y huiste. Sí, como una ladrona, como una cobarde. Tenoch negó con la cabeza. Cobardes son los que se quedan donde no hay alma. Isabela lo miró, sorprendida por la ternura oculta en esa frase. ¿Tú tuviste elección? No. Un día llegaron los soldados, quemaron nuestras casas, mataron a los ancianos, a las mujeres. Yo escapé con mi hermana menor. Ella murió semanas después de fiebre. Desde entonces hablo solo con los árboles. ¿Y nunca pensaste en vengarte? Tenoch apretó la mandíbula. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La venganza envenena el agua, y yo solo bebo del río. Se sentaron en una roca, mirando el atardecer filtrarse entre los árboles. Isabela apoyó la cabeza sobre sus rodillas, cansada, pero serena. No sé qué soy ahora. No soy hija, no soy esposa, no soy monja, solo una mujer con cicatrices que nadie ve. Eres raíz, aunque aún no lo sepas. Ella lo miró con los ojos brillando. ¿Y tú qué eres? Soy la piedra que aguanta la tormenta. No se mueve, pero tampoco huye. La conversación quedó flotando en el aire como las hojas que caían lentamente a su alrededor. No necesitaban decir más. Entre ellos no había promesas ni planes, solo una confianza que nacía sin permiso, que se tejía sin apuro. Esa noche, mientras compartían el mismo fuego, Isabela sintió algo distinto. No era deseo, ni tampoco amor aún. Era reconocimiento. Como si, en medio de su exilio, hubiese encontrado a alguien que hablaba su idioma sin haber aprendido su lengua. Y aunque no lo sabía todavía, ese vínculo sería lo único capaz de sostenerlos cuando el mundo, una vez más, viniera por ellos con garras. El cielo se cubrió de nubes espesas antes del anochecer. El viento silbaba con una fuerza inusual, y el bosque entero parecía contener la respiración. Tenoch lo notó al primer crujido de las ramas. Observó las aves volar bajo, el olor a ozono impregnando el aire. Se apresuró a encender el fuego dentro de la cueva y reforzar las entradas con ramas y piedras. Isabela no se sentía bien desde la mañana. Había despertado con la frente tibia y los párpados pesados. Insistió en salir a recolectar agua, pero apenas caminó unos metros, cayó de rodillas. Tenoch la cargó sin preguntar. La acostó sobre las mantas y le colocó compresas frías en la frente. No es grave, dijo para sí mismo, pero necesita descansar. La lluvia llegó de pronto, como si alguien hubiese abierto el cielo de golpe. Truenos violentos sacudían las paredes de la montaña, y el agua se colaba por las rendijas del techo de roca, cayendo en gotas rítmicas que marcaban el tiempo como un tambor ancestral. Isabela deliraba. Hablaba entre dientes, nombres que se perdían en su lengua reseca. «Mamá, no me dejes, no lo quiero». Tenoch permaneció a su lado toda la noche. Mojaba una tela con hierbas, le daba sorbos de infusión, le acariciaba el cabello con manos firmes y respetuosas. Nunca había cuidado a nadie. Siempre había sido el que sobrevivía, el que enterraba, el que resistía.
Pero en esa oscuridad quebrada por relámpagos, descubrió en sí mismo una ternura que creía enterrada. A medianoche, Isabela se incorporó de golpe, sudando, los ojos desorbitados. «Se quema la casa, mamá está adentro». Tenoch la sostuvo. «No es real, estás a salvo. Escucha mi voz». Ella lo miró, pero no lo veía. Estaba atrapada en un recuerdo. Lágrimas calientes caían por sus mejillas. Ella gritaba. Yo no podía abrir la puerta. Tenoch la abrazó sin palabras. La sostuvo hasta que volvió a caer en un sueño agitado. Durante horas, la tormenta golpeó con fuerza. El fuego apenas sobrevivía, pero Tenoch no se movió. Sentado junto a ella, recordó a su hermana menor, Istel. La fiebre se la llevó en una noche parecida. También él le cantó en su lengua para calmarla. También la sostuvo mientras el alma se le escapaba entre suspiros. Y ahora, frente a esta otra mujer rota por el mundo, sentía la misma impotencia, pero también una esperanza nueva. Al amanecer la lluvia cesó. El bosque, mojado, olía a renacimiento. Isabela dormía profundamente. La fiebre había bajado. Su respiración era más tranquila, más firme. Tenoch, agotado, se dejó caer sobre la piedra junto al fuego. No durmió. No podía. Algo dentro de él vibraba con una fuerza desconocida. No era solo preocupación, era otra cosa. Isabela despertó al mediodía. Lo primero que vio fue el rostro de Tenoch, marcado por la vigilia. «¿Qué pasó?», susurró. «Luchaste contra tus fantasmas y ganaste». Ella intentó incorporarse. Él la detuvo con suavidad. «No te muevas aún». Ella lo miró con los ojos húmedos. «¿Te quedaste conmigo toda la noche?». «Sí». «¿Por qué?». Tenoch desvió la mirada. «Porque esta vez no quise perder a nadie». Las palabras cayeron entre ellos con un peso antiguo. Isabela no supo qué decir, pero en su interior algo se quebró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Él no era solo su salvador, era también alguien que había perdido, alguien que entendía el dolor sin necesidad de explicarlo. Y esa noche de tormenta, lejos de haber sido solo una amenaza, se convirtió en el umbral de algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero que ambos empezaban por fin a sentir. Las pisadas eran recientes, hojas quebradas, ramas torcidas, una huella profunda cerca del arroyo. Tenoch las encontró al amanecer, cuando salió en busca de leña. Se agachó, tocó la tierra húmeda y cerró los ojos. No era un animal, no era un campesino perdido, era alguien que no pertenecía a ese bosque. Alguien que caminaba con prisa, pero también con dirección. Volvió a la cueva más rápido de lo habitual. Isabela lo vio entrar con el rostro tenso, sin una palabra. Él sacó la lanza que guardaba entre las piedras, una vara larga de madera endurecida al fuego y afilada con metal oxidado. «Nos encontraron», dijo con voz baja, firme. Isabela se quedó helada. «¿Estás seguro? Siguieron tus huellas. No sabías ocultarlas cuando llegaste, y ahora vienen por ti». Ella apretó los puños. «Entonces debemos irnos». «No, ellos no conocen los caminos, pero si nos movemos ahora, nos arriesgamos a caer en su trampa». «¿Y si esperan hasta la noche?». El fuego siempre los delata. Horas después, un olor distinto invadió el aire. Un humo suave, apenas perceptible, comenzó a deslizarse entre los árboles. Tenoch subió a una de las salientes rocosas y lo vio. Llamas pequeñas al pie de la montaña, creciendo con rapidez entre la maleza seca. No era un incendio natural, era una quema deliberada. «Nos quieren hacer salir», dijo al volver. «Como se acorrala a los ciervos». Isabela sintió el corazón en la garganta. Su refugio, aquel santuario de piedra y silencio, ahora era una trampa mortal. ¿Qué haremos? «Conozco otra salida, un túnel estrecho detrás del altar de los ancestros, pero solo tú puedes pasar. Es muy angosto para mí». «No te dejaré», dijo ella, al borde del llanto. «No se trata de heroísmo, es estrategia. Si me quedo, los guiaré hacia el otro lado. Si escapas ahora tendrás tiempo».
Ve al claro donde recogemos corteza. Allí hay una grieta. Escóndete hasta que el humo pase. Isabela lo miró, con los ojos encendidos de miedo y furia. No te vayas a sacrificar por mí, no otra vez, no como con tu hermana. Tenoch tragó saliva, no dijo nada. Solo la ayudó a recoger sus cosas y le entregó un pequeño talismán de piedra. Cuando veas al colibrí sabrás que puedes volver. Ella lo abrazó. No fue un gesto de despedida, fue una promesa muda. Luego se metió en el túnel, gateando entre sombras guiada solo por el pulso de su propia esperanza. Detrás, Tenoch cubrió la entrada con piedras y barro. Luego salió por la entrada principal, moviéndose entre el humo y el crepitar de las ramas secas. Los hombres estaban cerca. Mateo caminaba al frente con los ojos rojos y el rostro tiznado. «¡Tenoch!», gritó uno de ellos. «¡Sabemos que estás ahí!». El apache no respondió. Solo dejó caer un tronco ardiendo en una zona húmeda, desviando el fuego hacia un barranco. El humo se intensificó, nublando la visión de los perseguidores. Confusión, gritos, un disparo al aire. Mientras tanto, Isabela llegó a la grieta. Se ocultó entre piedras cubiertas de musgo, con la túnica empapada en sudor y ceniza. Desde allí, vio las llamas danzar como fantasmas entre los árboles. Cerró los ojos, temblando. No sabía si Tenoch saldría vivo de aquello, pero sí sabía que, si sobrevivía, él la encontraría, y que juntos volverían a desafiar a quienes intentaban borrarlos del mapa del mundo. El fuego había cesado, el bosque ardido aún humeaba como un gigante herido, pero la cueva resistió. Isabela regresó al amanecer, con el rostro tiznado y los pies doloridos. Buscó entre los escombros con el corazón en un hilo hasta encontrar a Tenoch sentado sobre una piedra, cubierto de ceniza, respirando con dificultad, pero vivo. «Volviste», murmuró ella, arrodillándose junto a él. «Te dije que verías al colibrí». Colgando de su cuello, el pequeño talismán brillaba con hollín y tierra. Durante días, ambos trabajaron en silencio, enterrando lo que quedó de sus provisiones, limpiando lo que pudieron salvar y dejando atrás la cueva como quien deja un templo profanado. Tenoch sabía que aquel refugio ya no era seguro. El olor a humo lo delataba, y los hombres de Mateo regresarían con refuerzos. «Hay otro lugar», le dijo una noche mientras observaban las estrellas. «Más allá del Cerro Blanco, un santuario que los tuyos no conocen, pero no cualquiera puede entrar. ¿Por qué yo sí? Porque ya no eres solo una huésped, eres parte de algo más grande». Isabela no entendía del todo, pero no preguntó. Lo siguió al amanecer siguiente. Caminaron durante 2 días, cruzando montañas, riachuelos, piedras blancas cubiertas de líquenes. Finalmente, llegaron a un valle oculto entre peñascos. Allí, rodeada de árboles antiguos y rocas marcadas con símbolos, una pequeña comunidad vivía en silencio. Eran pocos, ancianos, mujeres, algunos niños. Todos hablaban una lengua que Isabela no conocía, pero en sus gestos había respeto, curiosidad y algo más, reconocimiento. Una mujer mayor, de ojos tan claros como el cielo del norte, se acercó a Tenoch. Hablaron en voz baja. Luego ella se volvió hacia Isabela y le tendió una vasija con agua teñida de rojo. «¿Qué es esto?», preguntó Isabela. «No es veneno», respondió Tenoch. «Es memoria». Ella bebió sin vacilar. El sabor era amargo, metálico, y entonces, como si el tiempo se doblara, cayó de rodillas. Imágenes borrosas cruzaron su mente. Una niña entre los magueyes, una mujer llorando a la orilla de un pozo, un fuego que devoraba una casa, un colibrí revoloteando sobre un campo de cenizas. Despertó horas después, envuelta en mantas, junto al fuego del círculo comunal. Los ancianos la observaban en silencio. «Pasaste la prueba», dijo la mujer de ojos claros. «Los espíritus te mostraron tu raíz». «¿Qué soy?», preguntó Isabela con la voz aún temblorosa. «Eres tierra mestiza, dolor mezclado con savia, pero eres fuerte.
Y el bosque te reconoció. Tenoch se acercó, con una expresión que no había mostrado antes: orgullo. Si quieres quedarte, serás una de ellos. Aprenderás su lengua, su historia, su fe, pero no será fácil. ¿Y si me voy? No tendrás dónde volver. Isabela lo miró largamente. Ya no era la joven temerosa que había huido vestida de monja. Su piel, sus manos, su mirada, todo hablaba de otra mujer. Una mujer que había cruzado el fuego, el rechazo y la muerte. Me quedo. Las palabras no fueron más que un susurro, pero en el aire algo cambió. Los ancianos asintieron, el fuego crepitó más alto, y los árboles, cómplices invisibles, se agitaron como si celebraran el pacto. Isabela no entendía aún todo lo que implicaba esa decisión, pero sí sabía una cosa: por primera vez no huía, por primera vez elegía, y esa elección sería su raíz. La paz en el valle era una ilusión frágil, sostenida por el silencio y la distancia. Los días pasaban con ritmo antiguo. El canto de los pájaros al amanecer, los rezos junto al fuego, las manos que sembraban y curaban. Isabela aprendía rápido. Tejía con fibras vegetales, recogía raíces, escuchaba historias en una lengua que comenzaba a reconocer, aunque no pudiera pronunciarla aún. Pero no todos en la comunidad la miraban con buenos ojos. Uno de ellos, un hombre enjuto de rostro hendido por cicatrices, la observaba en silencio cada vez que pasaba. Era Mauro, llegado al valle muchos años atrás, tras ser expulsado de su tribu por robo. Tolerado, pero nunca aceptado del todo. Tenía una deuda pendiente con el mundo, y los hombres como Mateo sabían reconocer la debilidad detrás de los ojos. Un día, mientras recogía agua del río, Mauro encontró una bolsa de cuero enredada entre unas ramas. Dentro, una medalla de plata, el emblema de los Montoro. El sello familiar de Isabela, caído sin que ella lo notara. La sostuvo en la mano con codicia. Ese objeto no solo valía por su peso, valía por la historia que cargaba, la historia que él conocía a medias, pero que bastaba para adivinar su valor en el mundo de los hombres blancos. Al anochecer dejó el valle en secreto, caminó durante horas, bordeando el bosque, hasta llegar al pueblo más cercano. Allí, en una cantina olvidada, preguntó por Mateo Aguilar. Lo encontró bebiendo en silencio, con los ojos inyectados de rabia y derrota. «Sé dónde está», dijo Mauro, dejando la medalla sobre la mesa. Mateo lo miró con desconfianza. «¿Quién eres?» «Alguien que conoce el valor de una mujer escondida y el precio de la traición». Mateo tomó la medalla. La reconoció al instante. Era el regalo que don Julián había mandado hacer para Isabela al cumplir 15 años. La había visto una vez, colgada de su cuello cuando aún soñaba con doblegarla. «¿Qué quieres a cambio?» «No oro, no fama, solo seguridad, y que no olvides mi nombre cuando tomes lo que es tuyo». Mateo sonrió. «He esperado mucho tiempo para esto, prepárate, saldremos al amanecer». Mientras tanto, en el valle, Isabela soñaba con fuego, el mismo fuego que la había perseguido desde niña, pero esta vez era distinto. En lugar de destruir, abría caminos entre la maleza. Despertó con el cuerpo tenso y un sabor amargo en la boca. Algo en el aire había cambiado. Tenoch la observó desde el otro lado del círculo de piedras. «¿Soñaste?» «Sí, con llamas, pero no eran enemigas». Los sueños avisan. Escucha con atención. Ese día Mauro no regresó. Tampoco se le vio al anochecer. Algunos preguntaron por él, pero la mayoría no quiso hablar. No era un hombre querido, pero nadie sospechó lo suficiente. Al tercer día, un águila sobrevoló el valle. No era común. Isabela la siguió con la mirada hasta que desapareció tras las colinas. Su pecho se oprimió. Algo estaba por romperse. Tenoch se acercó en silencio. «Prepara tus cosas. Si Mauro habló, tenemos poco tiempo. ¿Crees que nos vendió?» «No lo creo. Lo sé». Los ojos de Isabela ardieron, no de miedo, sino de decepción. «No puedo correr otra vez.
no sin enfrentar lo que me persigue. Entonces prepárate, dijo Tenoch, porque esta vez vendrán por todo. Y en ese valle sagrado, donde el pasado parecía dormido, el eco de los pasos de la traición ya se acercaba, resonando como un tambor antiguo en los huesos de la tierra. El sol apenas se asomaba cuando el primer disparo sacudió el valle. Un eco seco, violento, que rompió la quietud como un hachazo sobre cristal. Las aves alzaron el vuelo en bandadas y los niños corrieron hacia las cuevas más profundas. No hubo tiempo para rezos, ni para promesas. Tenoch ya esperaba el ataque. Había colocado trampas rudimentarias en los accesos y señalizado los caminos falsos con ramas torcidas. Isabela, con una lanza corta en la mano, se ubicó junto a las mujeres que sabían defenderse. Mateo llegó montado con media docena de hombres armados. No gritó órdenes, no hacía falta. Su mirada era suficiente. Había venido a recuperar lo que consideraba suyo, no a negociar. Los primeros pasos resonaron sobre la hojarasca. Luego, gritos. Una de las trampas se activó. Estacas ocultas bajo la tierra. Un hombre cayó con un alarido. Tenoch disparó una flecha. Otra. Luego se movió entre los árboles como sombra. Pero no era un ejército. Era resistencia. Y estaban superados. Isabela corrió hacia una grieta donde sabía que había un pasaje oculto. Guiaba a los ancianos, a los niños, a los que no sabían empuñar nada más que el miedo. Un disparo estalló cerca. Cayó tierra. Otra bala rozó una piedra junto a ella. Entonces lo vio. Tenoch, en medio del claro, enfrentando a dos hombres al mismo tiempo. Su lanza giraba con precisión feroz. Uno de los atacantes cayó. El otro retrocedió. Pero en ese instante, un tercer hombre disparó desde la ladera. El impacto hizo a Tenoch tambalear. Su hombro se tiñó de rojo. No cayó, pero se dobló de dolor. Isabela gritó. Corrió hacia él sin pensar. Se lanzó sobre su cuerpo. Lo sostuvo. El calor de la sangre le empapó las manos. «Tenemos que irnos», le gritó. «Sigue tú», murmuró él apretando los dientes. «Cállate». Lo arrastró como pudo hasta el túnel estrecho que bordeaba la piedra. Dos mujeres se acercaron y la ayudaron a cargarlo. Detrás se oían los pasos de los invasores, pero los árboles también peleaban. El humo de una fogata intencional empezó a expandirse. La estrategia era simple: perderse en la niebla. Dentro del pasaje el aire era denso. Isabela apenas podía respirar. Llevaba a Tenoch apoyado en su espalda, sintiendo cada gemido como un puñal. «Resiste», le susurraba. «No te atrevas a dejarme ahora». Cuando salieron al otro lado el grupo ya los esperaba. Solo quedaban 12, algunos heridos, otros temblando de miedo, pero estaban vivos. Se refugiaron en una hondonada cubierta de helechos. Isabela rasgó su blusa y vendó el hombro de Tenoch con fuerza. Él apretó los dientes, sudando. «¿Cuántos crees que cayeron?», preguntó ella mientras lo atendía. «No sé, pero no volverán pronto». «¿Por qué lo dices?» «Porque el bosque también se cansa de los intrusos. Y esta vez peleó con nosotros. Esa noche no encendieron fuego. Comieron raíces, bebieron agua turbia. Nadie durmió. Los ojos se mantenían abiertos por si el enemigo volvía. Isabela permaneció junto a Tenoch todo el tiempo. Lo alimentaba con gotas, lo limpiaba en silencio. Le hablaba, aunque él no respondiera. No sabía si soñaba o resistía por pura voluntad, pero sí sabía algo. Ese hombre que ahora yacía herido había sido más que un protector. Había sido su verdad, y su verdad no podía morir a manos de quienes solo sabían arrebatar. El alba llegó sin colores. El cielo estaba gris, pesado, como si compartiera el cansancio de los que habían sobrevivido. Tenoch dormía por fin, con fiebre leve pero estable. Isabela le había cambiado los vendajes, alimentado con caldo de raíces, rezado en silencio. Pero esa mañana, al mirarlo, entendió algo con una claridad brutal. Aquello no terminaría si ella seguía huyendo. «Ya no se trata de mí», murmuró. «Se trata de todos».
Salió sin avisar. Solo dejó una mirada a la anciana del valle, quien le tendió un talismán de hueso. «Para proteger el corazón», dijo. «El tuyo es fuerte, pero ha sangrado mucho». Isabela descendió del refugio con pasos firmes. Caminó durante horas, cruzando veredas, bordeando el río seco, hasta alcanzar el sendero que llevaba a la hacienda Montoro. No dudó, no tembló. A su llegada, los criados la observaron con ojos incrédulos. Vestía ropas de algodón sin bordados, el cabello recogido con una cuerda. Pero su postura, su mirada, su paso, todo en ella gritaba otra cosa: poder. Entró sin pedir permiso. La vieja casa seguía igual, pero olía más rancia. El tiempo no perdonaba. Encontró a don Julián en su despacho, bebiendo solo, con los ojos hundidos y la espalda encorvada. «¿Tú?», dijo él, apenas viéndola. «¿Has venido a arrodillarte?». «He venido a enterrarte». Él rió, pero sin fuerza. «¿Y esa es la forma en que agradeces la vida que te di?». «¿Vida?». Me diste silencio, me diste vergüenza, me diste miedo. Te salvé de la miseria. Sin mí habrías sido una india cualquiera pariendo en el barro. Yo fui india, yo fui barro, y en el barro encontré más dignidad que en estas paredes». Don Julián la miró por fin. Algo en su expresión se quebró, quizás no por arrepentimiento, sino por reconocimiento. «¿Qué quieres? Quiero que sepas que tu apellido no me pertenece. Que el oro con que intentaste comprar respeto ahora no vale nada. Que tu legado se pudre porque está hecho de cobardía. No sabes nada del mundo. Sé que amaste tu nombre más que a tu sangre, que elegiste poder y perdiste humanidad». Él se levantó, tambaleante, sacó una pistola de su escritorio. «No permitiré que destruyas lo poco que construí». Isabela no se movió. «Ya lo hiciste tú solo. Yo solo vine a mirarte caer». Don Julián apretó el gatillo. Nada, el arma estaba descargada. Ella se acercó. Lo miró con lástima. «Te mataste hace años, padre. Solo que ahora se nota». Salió sin mirar atrás. En la puerta encontró a Mateo, herido, con el rostro amoratado y una venda en la mano. «¿Tú también viniste a suplicar?». «Yo no suplico, Isabela, yo sobrevivo». «Entonces, sobrevive lejos de mí». Mateo la intentó sujetar. Ella giró el brazo y le clavó el talismán de hueso en la palma. Él gritó. Cayó de rodillas. «La próxima vez, te lo clavo en el cuello». Se marchó mientras él jadeaba de rabia. Al volver al valle, la recibieron con cantos suaves. Tenoch la esperaba sentado con los ojos medio cerrados. Cuando la vio, sonrió levemente. «¿Ganaste?». «No, solo acabé con el juego». Se arrodilló junto a él, le tomó la mano y apoyó la cabeza sobre su pecho. «Ahora empieza otra cosa, algo nuevo, algo que nadie podrá quitarnos». Y entre la bruma de esa mañana, por fin, el pasado quedó atrás. No por olvido, sino por decisión. El humo subía en espirales lentas hacia el cielo claro, llevando consigo los últimos restos del pasado. Isabela observaba en silencio cómo ardían, en una pira sagrada, las prendas que una vez la definieron: el velo de monja, la blusa bordada que usó en su huida, la medalla que Mauro había robado. Todo lo que pertenecía a una historia de dolor y sometimiento, ahora se convertía en ceniza. Los ancianos cantaban. Tenoch, aún recuperándose, se apoyaba en una lanza como bastón. Había cicatrices nuevas en su cuerpo, pero en sus ojos ya no quedaba sombra, solo fuego tranquilo. «¿Estás lista?», preguntó él. «Nunca lo estuve tanto», respondió Isabela. Cruzaron el sendero hasta el altar de piedra, donde las mujeres del valle les ofrecieron collares de semillas y pinturas hechas con polvo de tierra roja. La ceremonia no era de boda, no era de bienvenida. Era una afirmación. La hija del silencio había elegido hablar, y su voz tenía raíz. Durante semanas reconstruyeron un nuevo refugio. Isabela ayudaba en todo: levantar muros, sembrar maíz, curar heridas. Ya no era la que llegó,
Era una más. Nadie le exigía explicaciones, pero todos la escuchaban cuando hablaba. Una noche, junto al fuego, Tenoch le tomó la mano. ¿Te imaginas volver algún día? ¿A dónde? A donde todo comenzó, ella sonrió. No, ese lugar ya no existe, solo queda aquí. Se señaló el pecho. Y allá, dijo él apuntando al horizonte, en la cueva, bajo la tierra. Volveremos, no a escondernos, a honrar. ¿A qué más? A enseñar a otros como yo, a los que no tienen voz, a los que caminan sin saber que tienen derecho a elegir. Los días siguieron. Isabela tejía con las niñas del poblado, contaba historias junto a los abuelos, recogía frutos con las madres. En su piel ya no había miedo. En sus pasos no había huida. Era tierra firme. Una tarde, un niño del valle le preguntó, ¿tú quién eres? Ella pensó en todas las respuestas posibles. Hija de nadie, mujer de nadie, fugitiva, sobreviviente, aprendiz. Pero solo dijo, soy Isabela, y eso basta. Esa noche soñó con su madre. La vio junto al pozo, cantando. La vio encender una vela en la cocina de adobe. La vio llorar en silencio como tantas veces. Pero en el sueño, su madre no estaba triste. Sonreía. Le tendía una flor. Isabela despertó con lágrimas en los ojos, pero esta vez no dolían. Eran como lluvia buena. Al amanecer, caminó hasta el risco donde el viento era más fuerte. Desde allí se veía todo. El bosque que los había protegido, el río que marcaba las fronteras y más allá, las tierras secas donde su padre alguna vez construyó su imperio de vergüenza. Encendió una pequeña fogata, colocó sobre las brasas la última hoja de su antigua vida, una carta, escrita años atrás, que su madre le dejó antes de morir. No leyó las palabras, ya las conocía de memoria. Solo la dejó arder, y mientras el papel se convertía en humo, susurró, «Gracias, mamá. Ya no corro. Ya estoy. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. No dejes pasar historias como esta. Haz clic en el video que aparece aquí en pantalla para continuar esta travesía con nosotros. Hay más voces esperando ser escuchadas, más historias que merecen renacer. Porque como Isabela, todos llevamos dentro un fuego que tarde o temprano aprende a arder sin destruir.